periodismo te enteras, la gente, pero ¿por qué? Y la gente puede asimilar, yo he sacar su criterio. yo he leído una hojita que dice que en realidad le están declarando la guerra al reino vecino porque el nieto del rey vecino no quiere casarse con la nieta del rey porque es demasiado fea, cosas así, ¿me entiendes? Claro. O algunos negocios, ¿no? Entonces la gente comienza a enterarse y a reclamar el derecho de tener una palabra en la sociedad a la que pertenece. Y eso se llama democracia. Me recuerda un poco a lo que pasó con la guerra de Vietnam en Estados Unidos, y justamente fue el New York Times y el Washington Post que publican, ¿no es cierto?, los secretos oscuros del Pentágono. Es más, hay una película recientemente estrenada, y que eso genera en la sociedad de Estados Unidos un despertar de lo que realmente era esa guerra y no de lo que se les estaba contando. ¿Estamos perdiendo eso en Bolivia, don Humberto? Fíjate, nos están mintiendo demasiado, ¿no? Nos están mintiendo. Lo de la pobreza. El presidente Evo Morales dice en su mensaje del 22 de enero que somos el país que más ha rebajado el índice de pobreza en América Latina, y la CEPAL le dice que lamentablemente no, y que entre el 14 y el 17 la pobreza en Bolivia ha crecido, ¿no? Y no aclaran eso. De total, ya la propaganda, ya el mensaje, la repetición de las frases del presidente y todo eso, y la gente convencida de que sí, ha bajado mucho la pobreza en Bolivia, ¿no? Y resulta que la pobreza ha bajado en todo el planeta Tierra, debido a que los precios del superciclo de la economía, los precios altos, ¿no?, hizo que bajara 100 millones de chinos han dejado de ser pobres gracias a esos precios, ¿no? En el África, en el Asia, en todas partes, y en América Latina, en todos los países ha bajado el índice de pobreza. Pero el único que hace propaganda de eso es el gobierno de Evo Morales, ¿no? Entonces, no es un logro propio. Claro, es un efecto casi inevitable, ¿no? Es decir, ha bajado la pobreza a pesar del gobierno, más o menos, ¿no? Porque ellos no sabían nada, no. Cuando llega este gobierno, estaban en crisis, ¿eh? El año 2007, 2008, ahí había crisis y estaban a punto de levantar las manos, y de pronto comienzan a llegar los precios espectaculares, ¿no? El gas costaba menos de $1 el millón de BTU el año 2000-2001, y llega a costar 12. Entonces se disparan los ingresos, ¿no? Y se disparan los robos, ¿no? El despilfarro y todo eso, ¿no? Don Humberto, justamente hace algunas semanas atrás también leía un artículo de precisamente Andrés Gómez, La Pregunta titula su artículo, y en este artículo habla un poco acerca de aquellas preguntas que han generado cierto cambio en la sociedad. Artículo. Lo leyó. Lo he leído, muy bien. Muy buen artículo, perdón. Con lo del muro de Berlín, ¿no? Exacto. ¿Y cuándo se puede derribar ese muro? Ahora, entonces. Todo el mundo entra, exacto. Muy buena, tiene algunos ejemplos muy claros que realmente muestran una realidad increíble que debería ser para el periodismo. Pero hoy en día da la impresión de que esas preguntas ya no se las están dando. Por eso hace un momento también le preguntaba si en Bolivia tenemos un periodismo live. O sea, ya no existe esa pregunta. No sé si usted coincide conmigo, salvo, claro, algunos periodistas que, como ya lo hemos hablado con usted mucho en esta entrevista, pues de alguna manera están sufriendo algún tipo de censura. Yo creo que en realidad los periodistas en Bolivia han perdido la costumbre de hacer preguntas, ¿no? Yo he estado revisando, por ejemplo, el estilo de Chávez, de Hugo Chávez, cuando le hacían una pregunta incómoda: oye chica, ¿tú de dónde eres, chica? ¿No? A una periodista de Radio Francia Internacional, ¿no? Dime, que tú no eres venezolana, chica. Y no le contesta la pregunta. La pregunta era, oiga, le había preguntado esta periodista de Radio Francia Internacional, venezolana: presidente Chávez, ¿cómo se puede explicar que su partido y el partido de la oposición hayan sacado más o menos la misma cantidad de votos, pero ocurre que su partido tiene el triple de parlamentarios que el opositor? Explíqueme, por favor. Chica, tú no lo leíste esto, chica, que no sé qué, ¿no? O sea, ha inventado el sistema por el cual en realidad el entrevistado
el personaje que tiene que contestar preguntas en realidad discute, polemiza y cuestiona al que pregunta. Y eso hace Evo Morales también. Recuerdo con lo del Haya, ¿no? Cuando Sí, le preguntaron cuánto costó exacto, sí, ¿no? Y él en su media lengua, así, ¿no? Trata de hacer lo que hacía este malabarista que era Chávez, ¿no? Era un charlatán, pero exuberante, ¿no? Caribeño, ¿no? Y Evo Morales trata de hacer lo mismo en su lengua así elemental, pero es el mismo estilo, ¿no? No, ¿por qué dices, de dónde eres? No, así. Y eso lo han copiado los Kirchner en Argentina, Lula da Silva en Brasil, el señor Correa de Ecuador, ¿no? Todos tienen el mismo estilo. La misma escuela. La misma escuela, ¿no? Que es cuestionar al que hace la pregunta, ¿no? Ponerlo en problemas, intimidarlo en realidad. Y diría yo, desde mi experiencia también, don Humberto, que no solamente los gobiernos socialistas, sino algunos políticos, incluso locales, han aprendido ese aspecto. Ese es un estilo. Yo me acuerdo, a ver, ya que veo que recuerdo esas cosas, los años 60, con Paz Estenssoro, Barrientos, yo me voy becado al 68 a Italia, pero el periodista preguntaba, y lo único que recuerdo que de Barrientos era un general muy simpático, joven, ¿no? Y que cuando alguno le hacía alguna pregunta, le agarraba y te daba un golpe en la barriga, pero sí que se vea, ¿no? Y entonces, oye, no sé qué decía, ¿no? Y uno seguía haciendo la pregunta, de todos modos, ¿no? Claro. Pero él te estaba de alguna manera como si fuera un chango, ¿no? Como si estuviera jugando, ¿no? Después ya vine, mi experiencia fue con la censura de los militares en la guerrilla, ¿no? Después me tocó mirar lo que es la cosa, ¿no? Estar en Londres, viviendo en Londres, trabajando en Londres, cuando se da la guerra de las Malvinas. Argentina, sí. Yo trabajaba para la agencia de noticias ANSA, una agencia italiana, que tenía su oficina principal de América Latina en Buenos Aires. Y yo escribía sobre la guerra de las Malvinas desde Londres, ¿no? Para América Latina, porque escribía en español. Y de esa guerra que duró 40 y tantos días, te prometo que jamás, nunca, ninguna autoridad inglesa me ha hecho ninguna observación. Porque además yo escribía directamente al teletipo, ¿no? Y no sé si no tenían la oportunidad de censurar, pero nunca, jamás. O sea, estaban en guerra, ¿eh? Inglaterra con Argentina. Claro, usted estaba en territorio inglés. Claro, podían haberme... No, cero. Y después me enteré de por qué, ¿no? Hay una ley, una carta que le llaman la Magna Carta, que es del 1215 en Inglaterra, que garantiza la libertad de expresión. Y la respetan. Acá, en cambio, dicen que la ley de imprenta, que es de 1925, es muy antigua y por lo tanto hay que rehacerla y no hay que cumplirla, ¿no? El juicio que me ha hecho Evo Morales a mí, por ejemplo, ha sido pasándose por encima de la ley de imprenta. El mismo año que usted le dieron el premio Libertad. Exacto. Los otros premios y las otras violaciones de los medios de comunicación se han dado también en esta época respecto de la información económica, ¿no? Nos han mentido, nos mienten todas las ocasiones que tiene el presidente Evo Morales de decir algo, miente. El ministro Arce Catacora miente, y los pocos que se atreven a decir algo, yo tenía 2 columnas en el Deber de Santa Cruz, ahora tengo solo una, ¿no? Por semana. Y claro, alguna vez me han observado las cosas que yo digo,
Pero uno tiene que sobrevivir, pues, ¿no? Si lo único que sé hacer es periodismo y es una profesión que está en vías de extinción, dicen, ¿no? Para ir finalizando, don Humberto, ¿cuáles serían los desafíos que tiene el periodismo hoy en día en nuestro país y en nuestro departamento, además? Porque ya lo decía hace un momento, o sea, no solamente me parece ese intento de censura viene desde instancias nacionales, donde básicamente hay una escuela de este socialismo denominado del siglo XXI, sino también siento que en algunos casos se da en algunos políticos locales que no son masistas, que en teoría serían oposición al MAS, pero que básicamente se intenta hacer lo mismo. Entonces, ¿cuáles serían los desafíos tanto para el periodista tarijeño como el boliviano? Sobrevivir en una época muy difícil, ¿no? En una época en que, como te dije antes de que me hicieras esta pregunta, el periodismo en todo el mundo está en crisis. Está en crisis. Asistí en noviembre a una reunión en Madrid en que unos delegados argentinos informaron más o menos lo siguiente. Hace 15 años todos los periódicos de Argentina vendían 420 millones de copias al año. Hace 2 años se había bajado a la mitad, a 200 millones, y se teme que ahora baje todavía más. Está desapareciendo eso, por eso es que los medios de comunicación de todo nunca habrá recibido tantas ofertas de suscripciones, claro, con precios maravillosos de parte de medios tan importantes, ¿no? Yo creo que en Bolivia el periodismo va a tener que, en tu caso, por ejemplo, y espero entrar yo también en eso, ¿no? De producir cosas para el mundo digital, ¿no? Recibir ingresos de la publicidad internacional, del Google, ¿no? Que te paga por la cantidad de gente que te ha seguido, ¿no? A eso se está reduciendo. O sea, hay que reinventarse. Reinventarse, nadie te da publicidad, ¿no? Yo tenía una frecuencia de radio que en Tarija, y alguna vez me ofrecieron publicidad de la alcaldía y me iban a pagar 500 bolivianos, ¿no? Pero que me lo iban a pagar 6 meses después. No se puede vivir de ellas. Todas las radios de Tarija están en crisis, todas, ¿no? Y yo creo que los periódicos de Tarija es un milagro que subsistan, ¿no? Los medios de comunicación están tratando de sobrevivir en todo el mundo, pero desesperadamente. Ya la cosa es muy difícil. La publicidad prefiere, inclusive la televisión está en crisis, ¿no? La televisión convencional está en crisis, ¿no? La gente prefiere ver las cosas en YouTube, ¿no? Uno se informa por Twitter. Exacto, o se informa por Twitter. Yo tengo un excelente servicio de información en Twitter. Sí, estoy enterado de todo al instante, además, ¿no? Además con 2 líneas, ¿no? Y yo te diría que es una revolución en el mundo entero del periodismo. Y yo pienso que tenemos que acomodarnos a eso. Y me encanta que tú estés comenzando este proyecto. Y espero que te vaya muy bien. Pero creo que no puedes esperar que te dé publicidad a nadie. ¿No? No sé, quizás Lino Condori te hubiera dado si es que le perdonabas algunas cosas. No sé qué medios de Tarija recibieron el chorro de publicidad y de gasto que hizo Lino Condori, como hizo el gobierno central de Evo Morales, ¿no? Pagando a los medios de comunicación, pero millonadas. Es decir, el presupuesto de comunicación de este año es, creo, 7 veces más alto que el de salud. Sí. ¿No? Sí. Nada más que de propaganda. ¿A dónde va a llegar esa propaganda? A los amiguitos del gobierno, ¿no? He escuchado que el nuevo ministro de Comunicación, Canelas, ha dicho que las voces críticas también tendrían que tener espacio en los medios estatales. Yo creo que el señor Canelas va a tener una carrera muy corta como ministro de Comunicación. ¿Cómo va a decir eso ahora, en pleno año de la campaña? Ahora, ¿va a seguir Evo Morales? Esa era una pregunta que me hiciste cuando entramos. Sí. Yo pienso que Evo Morales lo está pensando mucho ahora. Las encuestas le están anunciando que él puede ser derrotado incluso en la primera vuelta, no solo en la segunda. Que en la segunda es totalmente seguro, pero que podría ser derrotado inclusive en la primera vuelta. Creo que él está
de alguna manera caminando por un hilo, ¿no? Un hilo muy delgado que es el futuro de Maduro, ¿no? Maduro, ya sabe, ha recibido amenazas, anuncios de parte del gobierno de Estados Unidos de que lo van a mandar a Guantánamo, a una cárcel terrible, Guantánamo. Él quiere seguir sobreviviendo, ha vendido el último oro que le quedaba en el Banco Central de Venezuela y ahora solo le queda la droga para venderla y sobrevivir. Yo no sé qué va a hacer Evo Morales ahora cuando tiene al lado a Jair Bolsonaro, que ha dicho que va a cerrar la frontera con Bolivia, ha traído tecnología israelí para evitar el ingreso de la droga boliviana. Lo mismo está haciendo Macri en la frontera sur, ¿no? Los chilenos están empeñadísimos en eso, ¿no? Y yo creo que hay una especie de cordón alrededor de Bolivia ya, que le van a, ¿cómo se dice?, van a perjudicar la salida de la droga boliviana y eso va a producir un ahogo en la economía boliviana. Porque ya hemos vivido esto, 2001, 2002, el general Banzer decidió acabar con los cocales del Chapare, acabar con el narcotráfico y la economía boliviana demostró que era adicta a los ingresos de la droga. ¿Cuánto se ha desarrollado, cuánto se ha diversificado la economía boliviana desde entonces? Casi nada. Me temo que esto va a ser una crisis muy grave, pero que la primera víctima va a ser quizás Evo Morales, porque todo su apoyo político está basado en eso. Terrible, claro, esto va a repercutir no solamente en las instancias del gobierno, sino en toda la población, y ya lo hablábamos hace un momento, no solamente el periodista de por sí sufre por el tema de publicidad, entonces en un tema de crisis esto va a afectar a varios otros sectores. Y el presidente de Colombia, te decía, Iván Duque, habla ya de una cosa que yo había acuñado hace varios años, habla de la transnacional del crimen organizado. Dice que en realidad Maduro forma parte de la transnacional del crimen organizado, ¿no? Entonces, estamos hablando de un sistema en el que participa China, Rusia, Turquía, Irán, Venezuela, Bolivia. Es decir, le llaman el crimen organizado. Y le llama el presidente de Colombia, Iván Duque, la transnacional del crimen organizado. Otros le llaman el socialismo del siglo XXI, pero yo me gusta más el nombre de la transnacional.